Bien, y ya como les decíamos, estamos de vuelta en el programa, aquí con el candidato presidencial Alan García. ¿Cómo está, doctor García? Muy buenas noches. Buenas noches, don Armando. Bienvenido. Bueno, a ver, quería empezar preguntándole sobre este asunto que ha surgido como tema, que me parece interesante, y a propósito de lo dicho en la candidatura de Julio Guzmán sobre las reformas laborales necesarias. En el caso, por ejemplo, de lo que dijo el señor Gonzalo Aguirre sobre la necesidad de hacer reformas electorales. Usted ha... Laborales, perdón. Usted mismo ha dicho que esto sería contraproducente. ¿Por qué se opone a estas modificaciones, siendo que muchos coinciden en que esto es lo que hay que hacer? Hay que permitir que el sistema laboral acoja más gente y tenga incentivos para que cada vez más gente tenga trabajo. Bueno, muchos de la élite están de acuerdo con eso. Yo no creo que el pueblo, en su inmensa mayoría, y los trabajadores estén de acuerdo en que se les recorten sus derechos o se recorten los pagos que debe hacerse por despedida arbitraria del trabajo. Yo no creo que la pita deba romperse por el lado más débil, como siempre se hace. Nuestro país debe crecer, debe generar más empleos, y de eso se van a beneficiar los trabajadores e inclusive competirán por mejores salarios en las empresas diferentes. ¿No cree usted que el problema es en la pequeña empresa, que es la que tiene más problemas justamente para poder asumir el costo de un nuevo trabajador? Pero vamos a ver, en la pequeña empresa, en su mayoría informal, muchas veces no se paga ni siquiera el salario mínimo. Y cuando se paga el salario mínimo es un salario diminuto en nuestro país. Por consiguiente, decir que se le va a recortar el ingreso global anual o el derecho de cobrar por ser despedido intempestivamente, a mí me parece un acto de injusticia. No, lo que hay es que hacer crecer el consumo, la producción nacional y la capacidad de vender de las pequeñas empresas. Pero ¿no cree que lo que hay que hacer es justamente que emplear a gente de manera formal sea cada vez más atractivo para que después esta empresa no pueda decirle, como suele pasar, y esto es un hecho, después de cada cierto tiempo el empresario dice, ok, hasta aquí nomás porque esto no da para más? Pero para eso necesita usted un horizonte de crecimiento de largo plazo. El Perú creció entre el 2006 y el 2011 un promedio de 8% anual, que después comience a caerse y ha llegado a crecer 2% por año. Eso causa temor en el pequeño empresario, en la mediana empresa, y es por eso que no se toman más empleados, porque no hay futuro. Si en estos años hubiéramos continuado creciendo, no a 8, pero a 5 o 6, los empresarios tendrían más voluntad de traer máquinas, vender más, tomar más trabajadores, mejorarles el sueldo, porque estarían ganando ellos también. ¿Esa no es una posición que está pensada en la campaña nada más? No, señor. ¿Qué derecho laboral he recortado en mi gobierno? Dígame usted. No recuerdo, creo que... Por consiguiente, no es la campaña electoral. Le rechazo eso. Pero no es que podríamos tener, digamos, como una propuesta de decirle a la gente, mira, como está haciendo Francia. La Francia socialista de Hollande está promoviendo una serie de flexibilizaciones en las normas electorales. Mire usted, y hablemos de Francia. Lo que sale de los estudios en Francia es que los ricos verdaderamente ahora están más lejos de los pobres. Y encima de quitarles a los pobres algunos derechos, ya me parece una injusticia. Yo soy de un partido del pueblo. Yo no voy a actuar nunca contra los trabajadores. ¿No haría ninguna reforma laboral? No creo que sea necesaria. La reforma que hay que hacer, pongámonos de acuerdo, es terminar con la montaña de trámites, con la persecución de la SUNAT, es traer más capital de fuera, dándole confianza, que es lo que no ha sabido hacer este gobierno enredado en desórdenes. Y de esa manera el país vuelve a crecer, le garantizo, a partir del 2017, 6% y comienza a generar más empleo. Tiene que ver con lo anterior y es lo de la SUNAT, y usted lo ha dicho, ¿no? El 70% de la economía que se considera informal es una economía que está movida por esta que es sumergida, una cosa que no se registra. Y usted ha enfilado una vez más sus baterías contra la SUNAT. Porque uno de los elementos que mantiene esa economía sumergida, temerosa y ahuyentada, es la SUNAT. Le doy con nombre y apellido, si quiere, si me lo autoriza, un panadero de San Juan del Lurigancho, al cual se le ocurrió poner otra panadería en otro lado del mismo distrito. Y lo primero que
hizo la SUNAT fue caer a preguntarle con qué dinero ha puesto esta segunda panadería de 4 empleados y cerró las 2 panaderías. ¿Cómo vamos a hacer crecer, dejar trabajar al país así? ¿Y qué plantea sobre eso? Nada, que dejen de perseguir a las personas que hacen un bien generando empleos y aumentando los servicios que recibe el país. ¿Y eso cómo, en la práctica, cómo lo va a hacer? Pues simplemente diciéndole a la SUNAT, déjate de perseguir a los pequeños, déjate de estar incordiando y evitando, maniatando a los que quieren Pero la SUNAT producir. tiene una tarea, que es recaudar. Sí, la SUNAT tiene una tarea, pero como estaba a cargo de la prima, ya sabe usted. La prima de Nadine Heredia. Y ha tenido que duplicar el número de sus empleados, tiene que darles trabajo persiguiendo especialmente a los pequeños. Y yo creo que esa no es la manera de darle confianza al Perú para producir. ¿En su gobierno la SUNAT no hacía lo mismo? No, señor, en absoluto. Yo no tenía la psicosis por 2 razones. Primero, porque en mi gobierno, como crecíamos al 8%, aumentaba la recaudación. Pero que tributaban los mismos. No, comenzó a tributar. Por favor, le ruego ver el registro de empresas formalizadas con la ley que se dio en el año 2008. Comenzó a aumentar enormemente el número de empresas que se formalizaban, pagaban poco, porque tienen un impuesto especial, tienen unos conceptos de labor especial, pero el país crecía y como recaudaba no tenía esta ansiedad desesperada, vayan a sacarle plata al ambulante, de alguna manera. ¿Por qué cree que los informales, para llamarlos de alguna manera, no pagan tributos? Porque la SUNAT los persigue, ¿por qué no encuentran? Porque una explicación es que puedan decir, ¿para qué voy a tributar si el Estado no me da nada? Ese es un concepto, pero yo no creo que los peruanos sean de otra raza, como está de moda decir, que no les gusta pagar tributos. ¿Sabe por qué? Porque el pequeño empresario, que es informal, tiene que pedirle al usurero de la esquina un crédito al 50% de interés o más, en vez de pedir un crédito a un banco a 15%, 14%. Entonces, a él le conviene la formalización. Al pequeño empresario hay que apoyarlo fuertemente, de la siguiente manera. Primero, mediante compras estatales. El Estado no está cumpliendo la ley que establece que el 40% de sus compras tiene que ser a pequeñas y medianas empresas. Nosotros compramos 2 millones de pares de calzado para salvar a los industriales del calzado, especialmente de Trujillo y de Huancayo, de la enorme crisis del año 2009. Compramos 2.500.000 uniformes y buzos escolares. El Estado tiene que actuar para impulsar el crecimiento de la pequeña empresa con créditos. Además, cuando hay un horizonte de venta, ¿usted cree que los pequeños empresarios son tontos para decir me quedo informal y le pago 50% al usurero? No lo creo. Ahora, hay propuestas como la de Pedro Pablo Kuczynski que habla de varias cosas y termina reduciendo el IGB. Pero perdón. El señor Pedro Pablo Kuczynski, como ministro de Economía de Toledo, le ruego a usted que lo busque en Google, dijo que iba a reducir el impuesto general a las ventas que estaba en 18%, y no solo no lo redujo, lo aumentó a 19%. De manera que en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. ¿Es una mala idea eso? No, no es mala idea, porque mi gobierno, señor Canchanya, bajó de 19 a 18% el IGB. Y programamos bajarlo a 17% en el supuesto de que el señor Humala continuaría inyectándole crecimiento al Perú, pero como se les vino abajo la economía, no se atrevieron a reducir de 18 a 17. ¿Usted le había dejado eso a Humala como...? Bueno, está en la ley. Se bajó y se previno en la ley que en el año siguiente se bajaría primero de 19 a 18, después de 18 a 17. Es una progresividad prudente, pero no se hizo porque comenzó a caerse la economía. ¿Se podría bajar más? ¿Usted cree que tendría algún impacto? Primero debemos crecer. Crecer es. Por una razón. No hay que ser irresponsable a la hora de hacer propuestas. Hace 3 años el Estado gasta más que lo que recibe. Entonces, hace 3 años tenemos déficit. Y ese déficit acumulado en 3 años, en algún momento tenemos que pagarlo. No es una deuda que se olvide, uno. En segundo lugar, en el año 2010, el gobierno pagaba 22.000 millones de soles en planilla pública al año.
Hoy, gracias a los Humala, pagamos 38.000 millones de soles, 16.000 millones más. Si tiene más obligaciones, ¿cómo va a recortar usted los impuestos? Explíqueme. ¿Son magos, son santos o son irresponsables? ¿Cómo? A ver, hablar de una reactivación de la economía desde la inversión del Estado, la inversión estatal, que lo que se desprende de su plan, que va, por ejemplo, de darle dinero a los municipios, cuando parece que los ingresos van a seguir siendo menores. Ya. ¿Cómo financiar eso? A ver, lo mismo se le planteaba al gran presidente Roosevelt de los Estados Unidos, que sacó de la gran crisis mundial a Estados Unidos en 1934, utilizando los fondos que tenía la Reserva Federal en esa época. Nosotros tenemos un fondo de estabilización fiscal, que no es para guardarlo allí, porque ya estamos en crisis, ya estamos comenzando a tener mayor desempleo. 165.000 empleos menos ha detectado el ADEX, de manera que estamos en un momento de crisis. Yo digo lo siguiente, para dinamizar la economía, uno, y darle ejemplo y seguridad al sector privado que sigue al Estado, tenemos que tomar una parte de ese fondo de estabilización fiscal. ¿Tiene idea de cuánto podría necesitar? Se puede tomar 5.000, 8.000 millones sin problemas, porque por una razón, si usted con eso dinamiza la economía, paga salarios haciendo agua potable, pistas y veredas, construyendo colegios, haciendo algunas carreteras, etcétera, esos salarios van a dinamizar la economía, comprando cosas en la industria y en la agricultura, y todo eso va a pagar IGB de compra y usted va a recuperar lo que invirtió, pero ha generado trabajo y reactivación. De manera que... ¿Usted no acepta cuando se dice que este dinero es para guardarlo en una situación en la que tenemos una catástrofe? Estamos viendo... Ya la catástrofe está, señor Canchanya, pero por Dios, es que no nos damos cuenta... Con la tasa de crecimiento del año pasado, ¿usted cree que estamos en una catástrofe? Pero por Dios... Después de haber crecido 8 y 9% anual, estar en 2.8, ¿le parece bien? Uno. En segundo lugar, le he dicho que tiene usted un déficit grande. En tercer lugar, la recaudación de impuestos se está cayendo. Y lo que es más grave, la inversión privada, no de las grandes minas, de los pequeñitos, de ese panadero, etcétera, se ha venido abajo. ¿Cómo es posible que la industria de la construcción haya retrocedido? ¿Ha crecido 0? Ni siquiera. Ha retrocedido 5% en el año 2015. Quiere decir que está cayéndose la captación de obreros, el salario de los trabajadores de construcción civil. Ya estamos en un problema, hay que salir en un proceso de reactivación que llaman contracíclico, pero tiene que ser activo, no inerte de decir que las cosas sigan. ¿Cuánto podríamos crecer este año si usted entra en julio? No, ya las cartas están echadas. Yo pienso que con enorme esfuerzo podríamos crecer 4.8% este año. Con enorme esfuerzo. Es decir, el 28 de julio, desbloqueando. Hay varias inversiones privadas grandes que están bloqueadas. Tienen problemas básicamente de tramitología. Tenemos que limpiar la mesa para que eso entre con rapidez. La misma, mire usted la carretera que de Chincha a Pisco e Ica, necesitábamos una agenda para que continúe y eso le va a dar trabajo a miles de obreros. Entonces hay que limpiar la mesa allí. En segundo lugar, tenemos la propuesta lista en el esquema Los Próceres de Chorrillos, los 300 de Villa María del Triunfo y Cajamarquía, Nievería y Cerro Camote, al día siguiente en licitación, por concurso oferta y con perfil reforzado. Y de esa manera se hace obra y se crean miles de empleos. Esa es la manera. Sin embargo, entramos en la segunda parte del año 2016, donde sí le garantizo que nos vamos al 6% es el 2017. El 17. Ahora, otra cosa que usted dice, ha dicho el otro día, que es importante darle más recursos a los gobiernos locales para obras de infraestructura. Fundamental. Ya no puede argumentarse que el ejemplo repetitivo de los monumentos que antes se construyeron. No, pues, los por inútiles, una razón. ¿de acuerdo? Yo sé. Había unos alcaldes, pues a veces enloquece la gente, pues con el poder y el dinerito que recibe, hacen monumento a los Jota. Seguro, y otros se roban la plata. Un mirador, en todos los niveles, no solo los alcaldes. Claro, pero los alcaldes se roban la plata y los gobiernos regionales también. ¿Qué seguridad tenemos que eso no va a volver a pasar? Las condiciones están igualmente dadas para eso.
Evidentemente. ¿Qué va a hacer usted para que eso no ocurra? Pero usted me está proponiendo que para que nadie se virle un centavo, mejor no mandamos ni un centavo y que se pare el país. No, hay que mandarlo, pero hay que estar seguro de que no se lo van a llevar. Labor de la Contraloría, que a veces se queda echada panza arriba mirando cómo el sol calienta, ¿ah? La Contraloría, con la cantidad de empleados que tiene, lo que debería es acompañar la obra mientras se está haciendo, no recoger la denuncia de RPP y salir a decir que ha descubierto un robo en alguna parte. Todos tienen que trabajar. El otro día estuve en Huaral y la alcaldesa de Huaral me mostró los papeles. El año 2010 recibía en Foncomún para obras 60 millones. En el año 2015, 15 millones. La cuarta parte. No puede hacer nada. Y no hay dinero mejor invertido que el que se invierte abajo, porque ese es el que da más trabajo y beneficia directamente a la gente. De manera que tenemos que volver a las transferencias municipales. Y hay un tema que se ha también levantado, que es el tema del gas y la renegociación del gas, ¿no? Un tema que ha colocado su excompañero, el señor Barnechea. Qué malo es usted, qué malo. ¿Por qué es malo? Bueno, excompañero. Ya no es más compañero, ¿no? Bueno, el año 2000... Es más, él dice, yo me alejé cuando Alan García quiso estatizar la banca y este es mi mejor credencial. Ay, no, que no diga eso, Alfredito, porque el año 2011 se presentó en el aula magna del partido, ante una gran cantidad de compañeros que lo recuerdan, como precandidato a la presidencia por el APRA. El año 2011, ¿ah? ¿Solo con el aval de algunos apristas? Pues supongo que tendría el apoyo de algunos compañeros, pero como candidato aprista. Y dijo en su discurso, vamos a un tercer gobierno aprista, etcétera, etcétera. Entonces no fue el año 88 el problema. O sea, él quería seguir, digamos, continuar su... Supongo, ¿no? No dudo de su buena intención, pero como no tuvo éxito en ser nombrado candidato, bueno, ahora ha ido a Acción Popular. ¿Por qué no lo nombraron candidato? Pues yo qué sé, el partido escoge sus candidatos, ¿no? Yo que no respondo por todos los apristas. Se inclinaron por Mecharaos, tenía más credenciales. Seguramente había sido una ministra eficaz y yo la felicito a Kuczynski que la lleve en la plancha. Ahora dice que fue un error, creo que ha dicho que fue un error haber sido candidata. No, tal vez candidata, no lo sé. Si dice que es un error haber sido ministra, no sería muy grata, ¿no? Candidata, ha dicho. Ah, bueno, tal vez. Sí. Bueno, entonces, Barnechea está trenzado con Pedro Pablo Kuczynski en una discusión sobre si se renegocia o no se renegocia el gas. ¿Usted qué piensa sobre eso? Todo contrato es renegociable, por principio. Todo contrato es renegociable. ¿Es lesivo para...? Y creo que ambos tienen razón, porque cuando Kuczynski hizo eso, lo que necesitaba era comprometer una inmensa inversión en el Perú, que era traer el gas, perforar gas, traer el gas a la costa y hacer una planta gigantesca que costaba 3.000, 4.000 millones de dólares. ¿Fue un mal contrato? Yo pienso que en principio no. Cuando el precio del gas se vuelve negativo para el Perú porque esa planta le vende a un cliente suyo en muy poco dinero y por consiguiente el Perú gana poco, entonces hay que plantear lo que dice el Código Civil, renegociemos. Es mal momento para renegociar, dice PPK. Bueno, él estuvo al comienzo y no quiere que se renegocie al final. Déjenos renegociar y probar. Probar no cuesta nada. Hay que decirle a la empresa, mire, el artículo 1442 del Código Civil establece que cuando hay onerosidad excesiva, es decir, hay ganancia exorbitante para una de las partes del contrato, se puede renegociar. Eso no tiene nada de malo. Los contratos no los ha escrito Dios, por Dios. Yo no puedo renegociar los 10 mandamientos, pero sí puedo renegociar el contrato de gas. No estoy como el señor Kuczynski, que cree que eso es innegociable. No, yo sí creo que se puede. Ahora, ¿de qué manera que no le traiga problemas al Perú? Porque yo puedo romper un contrato y eso puede originar que dentro de 5 años el pobre Perú nuestro tenga que pagar 5.000 millones de dólares de multa, esa penalidad. No es la idea, ¿no? ¿Ah? No, esa no es la idea. Supongo que hacía que renegociarlo por razones comerciales. Por eso hay que buscar un buen camino. Yo planteo una alternativa. La empresa de gas le vende a México Estado, a la Comisión Federal de Electricidad de México, a un precio marcado bajísimo, que no nos beneficia. Yo creo que dentro de la Alianza del Pacífico que creamos, puedo conversar con la Comisión Federal de Electricidad de México y el propio señor presidente de México y no se van a negar a que una parte de lo que les venden baratísimo lo ceda al Estado peruano, para que nosotros podamos venderlo a un tercer país a mucho mayor precio. Me parece
que hay que intentar ese camino ya. Bueno, hablemos del otro tema. Yo recuerdo la última vez que conversé con usted se fastidió cuando le preguntaba sobre los narcoindultos. Me dijo hasta 2 veces que de eso no iba a hablar. Sí, ya mucho voy. ¿Siente usted que, digamos, usted falló pensando que eso no le iba a generar un problema? ¿Usted subestimó el problema? No, yo cuando hago una obra o intento hacer un bien a la gente, no estoy viendo si me va a crear un problema. Y yo hice de absoluta buena fe, nadie me lo obligaba, el intento de dejar que mucha gente reconstruyera su vida, porque como cristiano creo que hay que darle oportunidad a la gente. Si un funcionario delincuente aprovechó para meter un expediente, como ha sido sentenciado por un caso, en muy buena hora, para eso es la democracia y el Poder Judicial. Pero honestamente, yo creo que actué de total buena intención. Lo lamento, si al país no le gustó, ya le he dicho, le pido disculpas, no... Si no le gustan los indultos o la reducción de pena, no lo volvería a hacer o que lo hagan las iglesias. No se trata de que le guste o no le guste a la gente, ¿no? Cuando algo resulta escandaloso... Bueno, resultó escandaloso el escándalo que hizo Palacio de Gobierno con Nadine Heredia y sus parlamentarios, pues. Lo escandaloso es que denunciaron que había 5.000 indultos indebidos, innegociados, y etcétera. Terminó en 1, en el Poder Judicial, 1. Y está condenado aquel que está involucrado en ese tema, el ciudadano Chinguel. Pero durante 4 años han repetido todos los días que había miles y que el presidente estaba en eso. Yo lo lamento. Usted lamenta, pero al final le ha quedado a usted... Hoy Urpi Torrado de Datum decía en Perú 21 que en sus encuestas sale usted muy identificado como el candidato de los narcos. Seguramente. Y eso resulta complicado para... Pero me parece una sinvergüencería de parte de una empresa como Datum, que estuvo enjuiciada por recibir dinero en la salita de Montesinos. De manera que no nos olvidemos de eso. ¿Usted no cree que los datos están ahí? ¿No cree usted en los datos de ella? No, en absoluto, porque en más de una ocasión el papá de ella, que ahora creo que ya no está en esa empresa momentáneamente, se ofreció a ayudarme en la campaña y ayudarme también con los datos de la campaña, solo que a cambio de $800.000. Y tengo los testigos del lugar donde me lo propuso. ¿Usted lo denunció en su momento? Sí, claro. No lo denuncié porque era candidato, él ofrecía un servicio. Pero sencillamente no lo tomo porque yo no compro datos ni encuestas. ¿Y el antivoto suyo resulta bastante No lo sé, alto? ya lo veremos el 10 de abril, señor Canchanya. ¿No cree usted ningún dato de la encuesta? Afortunadamente no, porque los he visto desfilar por la salita de Montesinos. Ahora, ¿le alcanzará el tiempo para revertir esto? Es posible, creo que sí. ¿Usted cree que sí, finalmente...? En el desorden y el alboroto que hay entre candidatos, uno se encadena, al otro le descubren que compraba chuponeos y servicios de interceptación telefónica. En un rato vamos a hablar de Guzmán. Otro de Pepecuy, la Pepecuya casándose en la Plaza San Martín. Bueno, ante el alboroto es posible que un partido serio y con obra, mucha obra, pueda llamar la atención de los votantes. Dicen, usted plantea el voto seguro, el problema es que la gente vota muchas veces, o las más de las veces, con el corazón, con el estómago y pocas veces con la cabeza. No sé qué opinión tiene usted de los peruanos. Yo tengo una opinión mucho más racional de ellos. ¿Usted cree que finalmente eso va a cambiar? Estoy confiado en eso. Sí. ¿Y en qué basa su optimismo? En que conozco al pueblo peruano y estoy en política, supongo que mucho antes que usted, analizándola. Por consiguiente, conozco lo que son las cifras, cómo se va desenvolviendo el razonamiento y al final cómo se hace una elección racional. Lo he visto varias veces, usted es testigo. Sí. Ahora, hoy hemos tenido el rebote de las declaraciones de Mario Vargas Llosa, habló el fin de semana, usted se ríe, pero quería poner un pedacito. Me hace gracia. No lo ponga, hablemos de frente. ¿Para qué darle opinión a ese señor? Yo lo que he respondido es que prefiero la simpática opinión de Julio Iglesias, un gran cantante y que tiene una simpatía y que es muy querido por la población porque no tiene veneno en el alma. Prefiero esa opinión y de otros ídolos españoles. Bueno, Vargas Llosa ha dicho que le va a pedir al pueblo peruano que no vote usted. No voten por usted. ¿Usted cree que Vargas Llosa no tiene capacidad de influenciar ya en el elector como ocurrió en el 2011? No lo sé, él hace mucho tiempo, muchos años, decenios que no vive en el Perú, ¿no?
Y por ahí aparece para aconsejarnos votar por Humala. Saque sus consecuencias el votante, los buenos consejos que da Vargas Llosa. ¿Usted cree que él debió asumir, digamos, una responsabilidad por el gobierno de Humala? ¿No le parece a usted? No se le pregunta a usted es el candidato. Pero repregunto. ¿Es usted el periodista? Yo ¿No le creo parece que debiera mi opinión responder? sobre ese tema es menos importante Como que la garante, suya. no crea usted está todos los días aquí, yo no. Sí, yo supongo que una persona que da garantía, que afirma, que pone la mano en la Biblia, como se puso en la Universidad de San Marcos, debería hacerse parte un poco de la popularidad de las narcoagendas, de las agendas y de todo lo que venimos viendo ocurrir, hasta del tema de Brasil. Supongo que sabrá algo de eso el garante también. ¿Cómo tendría que materializar su responsabilidad? ¿Qué tendría que decir? No lo sé, yo no estoy aquí para juzgar ni para darle consejos a Vargas Llosa. Perdóneme, volvamos a la política nacional de los temas que interesan al país. Otra cosa que dijo Vargas Llosa es que usted miente. Y usted miente, a ver, con naturalidad. Está muy bien. Lo dijo a propósito de esta declaración supuestamente en la que él le habría dicho que PPK era un globista. Uno de los testigos declaró en el Comercio que fue cierto. Discúlpeme usted, pero me tiene sin cuidado lo que opine esa persona. Francamente, me interesa más la opinión de los peruanos que viven y la sufren aquí en el Perú. Y también ha hablado sobre Keiko Fujimori, y usted ha dicho, y ahí voy con usted, ya no voy sobre Vargas Llosa, no, para que no me diga que estoy obsesionado con él. Pero usted ha dicho que Keiko Fujimori es la... Obsesionado con Vargas Llosa, eso lo pone usted... Es que claro, le insisto con ese tema, pero... No, le puedo preguntar más sobre lo que ha dicho, porque me ha quedado esto lo que ha dicho sobre lo de Nadine Heredia, que le ha reconocido a usted el mérito de haber hundido a Nadine Heredia. Bueno, no sé, prefiero la opinión de Julio Iglesias, me gustan mucho sus canciones. ¿Usted no siente que fue el que hundió a Nadine Heredia? De Cristiano Ronaldo, los ídolos españoles tienen opiniones mejores. Sí, tan poca consideración le tiene a Vargas Llosa hoy. No, prefiero no opinar de personas que están fuera del país. Lo otro que estaba pendiente era lo del señor Guzmán. A ver, usted ha estado hablando de manera indirecta sobre Guzmán. ¿Guzmán debe salir de la contienda electoral? No debe salir. Lo que debe es saberse exactamente si compró los aparatos de chuponeo y era consciente de eso, porque era secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros. Secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿No es una mesa de partes, como dice él? Pero qué barbaridad. ¿Pero cómo va a decir eso? Comprar en secreto artefactos que van a servir para romper la intimidad y hacer seguimiento político de todas las personas es un delito. Y nadie puede decir, yo no me di cuenta, pero firmé. Eso me parece a mí un acto de irresponsabilidad. Es como cuando dijo, idénticamente, yo no pertenezco al gobierno ni al Partido Nacionalista, y lo sacaron con su casaquita roja y leyendo, además con la carátula del presidente Humala, ¿no? Delante de Nadine. Bueno, suficiente, ¿no? Pero no debe salir de la campaña. No, yo pienso que el pueblo, a través de ustedes, debe saber toda la información. Y el pueblo, con buen criterio, porque nunca le ha faltado buen criterio, decidirá. Guzmala es una buena etiqueta, podría decirse, quizá tan buena como la candidata de los ricos, la reelección conyugal, y que a usted, que se las reconocen a ustedes como ideas para golpear y menoscabar sí, pero en este caso al adversario. Quiero decirle algo, como yo no soy un plagiario, lo de la reelección conyugal sí fue criatura de la cabeza, y la candidata de los ricos también. Bien. Pero lo de Guzmala lo recogí de las redes, de manera que creo que pertenece a un señor Peirano, que fue el primero, según a otros periodistas han visto, y yo lo recogí porque me pareció gracioso, pero yo no plagio. Bueno, pero ¿cree usted que eso, digamos, depende de que Guzmán se caiga para que usted suba un poco en las elecciones? No. Quiero decirle algo, tengo mucha confianza en el pueblo peruano, y en su razonamiento, y en su memoria. Por consiguiente, yo no ando hundiendo a este, o sea, yo no me hago mejor porque el otro es peor, eso me parece una tontería. O sea, yo propongo canon comunal, propongo crecimiento de 6%, propongo reformar las AFPs para que la gente compre su casa con su ahorro, que ahora no le sirve para nada, sino para una micropensión. Propongo ir a una reducción de los intereses que cobran las tarjetas de crédito y consumo.
Todas esas cosas propongo. Y yo creo que son válidas y tal vez sean atractivas. Pero no necesito estar matando a otras personas para ser yo el mejor. ¿Dramatiza el doctor Tábara con esto de la amenaza de muerte? ¿Usted cree que está...? Cuando uno está en un cargo tan importante, mire, cuéntemelo a mí, que tengo 30 años en ejercicio presidencial y de candidatura. ¿Cuántas veces llama la gente a decir, te voy a matar, te voy a hacer esto? Ya, por favor. No voy a estarme quejando, pues, como una María Magdalena, ¿no? Delante de todos. ¿Sí que esa impresión le da el presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Por una razón, pues, a ver, mire. Estamos en un lío que si tachan a este, que si el otro plagió y todavía no deciden su salida o su entrada. Acabo de ver a Kuczynski diciendo que decidan de una vez. Y tiene razón, porque la hacen larga, pues. Entonces, estamos en un mundo de incertidumbre electoral. Si a eso le añade que el que tiene que tomar las decisiones sale y dice, me están amenazando de muerte, me mentaron la madre por teléfono. Oiga usted, la primera obligación de una autoridad es poner tranquilidad, serenidad, y más en temas electorales. Es lo que recomendaría al doctor Tábara. Tenemos algunas preguntas de las redes sociales, vamos a verlas en la pantalla y de inmediato las vamos a, por supuesto, a ver. Pero sin seleccionar, sin seleccionar. A ver. Bueno, es que si no seleccionamos tendremos una lista larga, me dicen. La así contestamos que vamos a ver hasta las 11. ¿Qué pasó con el presupuesto de la reconstrucción del sur? Bueno, algo por lo que se criticó mucho a su gobierno. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, nosotros hicimos 21 colegios de primer nivel. El Santana y el José Pardo de Chincha. El Bandera del Perú y el San Martín de Pisco. E iniciamos la reconstrucción del San Luis Gonzaga. 21 grandes colegios, número 1. Número 2, se reconstruyó todo el sistema de producción de agua potable, conducción de agua potable y conexión en todas las casas que quedaban y que se construyeron en Pisco. Número 3, se hicieron 6 hospitales, señor. 2, Seguridad Social y del Ministerio de Salud en Pisco, 2 en Chincha y 2 en Ica. Ningún gobierno en la historia hizo 6 hospitales en Ica. Y si a todo eso sumamos que quien ha hecho esa pregunta vaya a Pisco y vea la carretera Fermín-Tanguis de 4 carriles y pregunte con qué dinero se hizo y tendrá una respuesta. Y quien vaya al Molino, que ahora es tan grande como Pisco, pero en área no sísmica, o vaya a la zona de Mapfre, al frente, verá dónde se invirtió el dinero. Claramente, como el agua. Otra pregunta, además que nos están llegando para el doctor Alan García, que está aquí con nosotros. Bueno, señor García, ¿por qué los petroaudios son inválidos como pruebas y las agendas sí valen? Bueno, porque han sido sometidos a un juicio, han ido hasta la Corte Suprema los petroaudios. Y entonces, yo que tuve calificativos durísimos y tumbé un gabinete por ese tema, por el sonido de los petroaudios que me horrorizó. Bueno, llego a la conclusión, años después de marchas y contramarchas, pruebas y prisiones, si la Corte lo dice, esa es su palabra. Muy bien, hagamos lo mismo, mi amigo humanista, que escribe, con las agendas de la señora y con los sobornos que vienen de Brasil. ¿Usted cree que es prueba prohibida también? No, yo no creo que sea prueba prohibida porque la está aportando la Policía Federal de Brasil, que dice que aquí se cobraron 3 millones. Esa declaración está sustentada y confirmada porque en las agendas aparecen 3 millones de dólares. Rómulo León dice que está reivindicado por la Corte Suprema, por el Poder Judicial, perdón, porque es la primera instancia. ¿Usted siente que se arrepiente, se disculpa de haberle dicho rata, ahora que es una persona absuelta? No, ahora que es una persona absuelta, él podrá pedir al Partido Aprista la revisión de su caso porque fue separado y ese es un derecho que asiste a cualquier ciudadano. ¿Pero le puede pedir a usted que también se disculpe por haberlo llamado así? Yo no soy la suprema palabra, lo dicho, dicho está. Y ahora que ha sido proclamado, digamos, inocente por el Poder Judicial, ya no puedo repetir eso, ¿no? Vamos con otra pregunta que tenemos también en redes sociales. Aquí Alan García, que está aquí con nosotros. Si fuera presidente, la pregunta que le haría es... ¿Los investigaría a la familia Humala y metería en la cárcel si siguen apareciendo grandes fraudes al país y robos? Ajá.
Bueno, a ver. No sé si sea aprista el que ha escrito eso. Es posible y felizmente ha dejado pasar la pregunta de un aprista. No, no creo que sea aprista. El 90% de la población haría esa pregunta. Ahora. ¿Qué haría usted en el gobierno? No, yo haría lo que hace un presidente democrático y lo que siempre he hecho. Yo no me meto a inculpar, a perseguir y a exterminar personas. Para eso está. Oiga, pagamos miles de fiscales, de investigadores, de jueces. Por favor, hagan su trabajo, señores de la Contraloría, señores del Poder Judicial. Pero yo creo que por mucho menos que lo que ha salido en las agendas y lo que viene de Brasil, ha habido gente en la cárcel de inmediato. ¿Ah? Hay lenidad y temor. Pero no crean que yo voy a entrar al gobierno para ponerme como un tractor a perseguir, hacerle megacomisión, empujar desde Palacio con unos sicarios parlamentarios megacomisiones. Esa no es mi papel. No lo hice con Fernando Belaúnde, ni con Kuczynski, aunque él sí tuvo una comisión parlamentaria y tuvo que estar en Estados Unidos, recuérdenlo, por los contratos con Occidental, y tuvo orden de captura de Interpol en 1986. Pero no es mi estilo, yo no creo que eso deba hacerlo el presidente. Está haciendo lo que usted critica en otros, porque digamos, si dice que Pedro Pablo Kuczynski estuvo con una orden de captura. Sí, claro. Y digamos, supongo que la habrán levantado, supongo que lo habrán absuelto, porque que se sepa no estuvo preso. Entonces, ¿por qué mencionarlo, no? ¿Por qué como antecedente? Pues para demostrar cómo son las cosas. ¿O quiere usted que no mencione? ¿Debo mantenerme en silencio no, pero es que es un antecedente de culpabilidad. No. A ver, ¿qué es lo que ocurrió? Y es que Pedro Pablo tiene estas cosas, pues, ¿no? El año 68, el gobierno militar nacionalizó la International Petroleum, pero no tomó las oficinas de Lima. Y entonces, con las chequeras, pasaron 22 millones al extranjero que pasaron a través del Banco Central, no se olvide. Y entonces, la culpa de todo se le echaron al gerente del Banco Central, que era Kuczynski, en el año 68. Entonces él se fue a Estados Unidos, él era norteamericano, ¿no? Y en el año 82, 81 se firmaron unos contratos con Occidental Petroleum, en los cuales se estableció que no pagaría impuestos Occidental si es que desarrollaba nuevos campos de exploración petrolera. Cuando llegamos el 85, y esto se denunció antes, el diario La República, todos los periódicos, ¿ah? Denunciaron que Occidental no estaba ampliando con exploración, sino que dejaba de pagar impuestos para sacar más rápido el petróleo, trayendo nuevas bombas. Cuando terminó el gobierno de Belaúnde, hubo una gran investigación judicial sobre eso y se estableció que en efecto Occidental había dejado de pagar impuestos y lo que debió ser exploración lo había convertido en sacar más rápido, en explotar más rápido. La prueba está en que vino el señor Armand Hammer, negoció conmigo personalmente, el dueño de Occidental, y nos devolvió 120 millones de dólares. Quiere decir que sí había existido un delito por el cual se había beneficiado una empresa. Como consecuencia de eso fue lo que le he mencionado. O sea que Pedro Pablo Kuczynski cometió un delito contra los intereses del Perú. Según la opinión de los jueces y de la comisión del Parlamento de entonces, seguramente. Según otros. Sí. Última pregunta de redes para Alan García, que está aquí con nosotros. A ver, ¿qué lo diferencia de PPK, Barnechea, Keiko y Guzmán? A ver. Pero esa es una pregunta. A ver, un esfuerzo de resumen. ¿Qué lo diferencia? Hasta la noche. Vamos a ver. Me diferencia que pertenezco a un movimiento popular con una larga historia que tiene un compromiso por el cual no podemos dejar en la vereda nuestro deber de continuar haciendo obra y mejorar lo mal que se hizo, seguramente, pero completar lo que pudo dejar de hacerse. Entonces, tenemos un compromiso de historia. Creo que eso nos diferencia. Y ese compromiso de historia es de pan con libertad, como dijo Aya de la Torre. Demócratas por excelencia. Nadie en el Perú podrá decir que un gobierno aprista actuó contra la libertad de prensa o actuó contra la libertad de expresión. Nadie. Eso me diferencia a mi turno de los fujimoristas. Del señor PPK, que nosotros creemos en las obras, pero también en los derechos del pueblo. Y creo que
He visto su comercial justamente cuando estaba aquí con usted. Bueno, es conmovedor que una persona diga envejecido viendo cómo el Perú no salía de la pobreza. Bueno, nosotros nos hemos dedicado desde jóvenes a pelear para que el Perú saliera de la pobreza. Seguramente con errores algunas veces, pero también con muchísimas obras que están en todo el Perú. La Alianza Popular parece que no lo acerca mucho a esos sectores populares, ¿no? Con esta vinculación con el PPC. Me acerca mucho a un concepto que siempre reclama el pueblo. Únanse, políticos, concerten. Y es necesario mostrar que con viejos adversarios podemos tener un objetivo superior. ¿Qué ha sumado el PPC en esta alianza? Yo creo que suma primero el concepto de que esta gente sabe unirse por algo distinto, mejor. En segundo lugar, creo que suma sectores mesoclasistas, especialmente en muchos distritos de Lima, que se van a expresar en el momento de la elección. No dude, señor Canchanya, que vamos a verificar eso el 10 de abril. Ahora, y naturalmente la capacidad que tengo que destacar, la capacidad de acción, el compromiso de Lourdes Flores Nano, que yo siempre le digo a ella personalmente, ¿sabes? Yo, uno de los temas que llevo en el corazón es que siempre he creído, soy padre de hijas mujeres, y siempre he creído que el Perú pudo tener una presidenta mujer con el Estado en la cabeza como lo tenía Lourdes, pero era mi responsabilidad poner la cara por el partido aprista, ¿no? Le han preguntado más de una vez si es que se va a bajar de la candidatura, usted ha dicho que no, ¿verdad? Y se lo preguntan por su lugar en las encuestas, sí, bueno, pero... quinto lugar, pero algunos han recomendado que en el 2010 usted, cuando Carlos Roca era candidato a Lima, usted dijo, bueno, no vamos a flagelar al partido cuando tenía él 2%. ¿En esa época sí creía en las encuestas? O sea, digamos, ¿era suficiente para sacar a un candidato y hoy no? No, yo creo que una cosa es la alcaldía de una provincia y otra cosa es la conducción del país. Y sí le digo con todo convencimiento y sinceridad que el país en este momento necesita una política social fuerte sin sacrificar a los trabajadores, pero con muchísimas más obras que el pueblo está esperando. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, don Armando. Alan García con nosotros, candidato a la presidencia. Nos hemos pasado el tiempo. ¿Qué le pasa? Tenemos que ir. Ahora me cae, ¿no? Mi productora ya me ha dicho. Vamos a ir a la pausa, a ver a nuestros compañeros y luego... Buenas noches, Armando. ¿Cómo estás? El saludo para todos los amigos de RPP Noticias. Ya te imaginarás cómo estoy. Sí, claro. Ya muy buena entrevista. Dicho sea de paso, hemos estado todos pendientes del candidato presidencial Alan García, pero también por la mañana